Escuchas a Héctor Rosales en radio. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y a Paseo el Grande. Últimas casas, no te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, tantos temas de los que pudiéramos hablar de cómo es que Donald Trump está doblegando al narcodictador más peligroso del mundo, que es Nicolás Maduro. Podríamos hablar del nuevo decomiso del petrolero, del buque narcopetrolero en costas de Venezuela, pero el tema importante, o al menos por su extrañeza, es este. Morena se está esforzando por intentar imponer una serie de leyes restrictivas de censura que son idénticas a las que se han estado utilizando en países como Canadá para censurar o acabar con la libertad de expresión, pero también con el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos y el derecho que tienen los líderes religiosos de ser la guía moral de sus feligreses, de sus creyentes. Y llegamos al punto en el que vamos a ver cosas como estas. Bueno, la imagen que aparece en pantalla es de un militante LGBT que se hace llamar el gato que pinta. Sé que esto parece como un chiste de mal gusto, parece esto como si yo estuviera haciendo una broma. En otro contexto, seguramente, en otro tiempo, hubieran pensado que estoy tratando de hacer un chiste, porque de hecho los programas de televisión hacían chistes como estos. El gato que pinta exige que se censure a todos los influencers que puedan criticar la ideología de género. Muchos de los videos, muchos de los contenidos que he realizado, pues según los criterios ideológicos, porque obviamente no son justicia, no tienen un fundamento legal firme ni objetivo, el INE los podría considerar como motivo de hasta incluso un delito. No solamente los míos, sino los de todos los influencers, de toda persona que se exprese libremente contra la ideología de género en redes sociales. Las reformas propuestas por Morena son exactamente una calca de las que ya se usaron en Canadá para disolver la familia y las comunidades religiosas. El INE presentó la 4ª edición del concurso nacional Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas. El hombre que la presentó, que la presidió, se hace llamar El Gato que Pinta y tiene una cuenta de Instagram donde aparece igualmente travestido. Este sujeto no habla contra la violencia real de México, no habla contra los cárteles de la droga, no habla contra el hecho de que pues hubo masacres durante el fin de semana. Esa clase de cosas no le interesan a él. A él lo que le interesa es censurar a los que critican pues la violencia contra los niños, que constituye la ideología de género, porque es violencia contra los menores. En resumen, pues, ¿por qué te debe de preocupar esto? Por lo siguiente.
el padre de familia no puede decirle a su hijo que no es una niña o que es malo ser homosexual. Es un delito contra el sano desarrollo o libre desarrollo de la personalidad. Siguiente. El sacerdote, el ministro de culto, no solamente el sacerdote, prácticamente cualquier líder religioso, pero en especial los sacerdotes católicos, porque en México el gobierno siempre tiene una especial discriminación u objetivo o target de ataque contra el catolicismo. Pues el sacerdote católico no puede decir que la homosexualidad es pecado y que ningún católico puede ser homosexual practicante, ni apoyar un partido que tiene como ideología las uniones gay. Esto sería violencia y discriminación, y también está exigiéndolo la agencia de censura de Morena para los medios digitales, que quiere tener el control de todas las redes sociales de sacerdotes, de líderes religiosos. En redes sociales, el católico laico o cualquier persona, aunque no sea católica, no podrán decir que es pecado o inmoral o negativo una determinada conducta sexual que se considere como una orientación, entre comillas, legítima, como es el caso de la homosexualidad y el transexualismo, porque se consideraría incitación al odio. También ciertas denuncias de corrupción por parte de mujeres, sobre todo políticas de Morena, lo están denunciando como violencia política en razón de género. Entonces, lo que se quiere hacer es criminalizar la opinión y la guía moral. Por tanto, pues sería como decir que la iglesia deja de existir, su finalidad únicamente será pues orar, pero no dar ninguna lección moral a sus feligreses. No participar de ninguna forma pública, quedaría completamente eliminada de la vida pública, en secreto probablemente, en silencio tendría que conducirse, y eso aunado a que no solamente son los grupos LGBT los que quieren la censura de la iglesia, sino también grupos criminales que ven en la iglesia un medio de comunidad para organizarse contra la delincuencia, contra los abusos de esta alianza narcocriminal entre gobierno federal de Sheinbaum y las organizaciones criminales. Solución, bueno, parte de la solución pues es unirnos al presidente Donald Trump, quien se ha declarado enemigo de la ideología de género. Estados Unidos, mejor que cualquier otro país que lleva implementando estas políticas con resultados desastrosos, se han dado cuenta de que es completamente negativa la ideología de género. El presidente Trump puede influir positivamente para evitar la censura en redes sociales, dado que todas las redes sociales son prácticamente norteamericanas. TikTok ya fue adquirido también por un grupo de empresarios, de inversionistas estadounidenses, y se regirá por tanto por las políticas de libertad de expresión del gobierno del presidente Trump. En el caso de México, tratar de censurar las redes sociales como pretende Morena, pues sería violar el tratado TEMEC. Los controles de censura violan gravemente este tratado comercial y la libertad de estas empresas para hacer negocios. Está muy reciente el hecho de que el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, empresario mexicano que se ha convertido en el líder de oposición contra Morena, va a la cena de Navidad 2025 del presidente Donald Trump. Claudia Sheinbaum no está invitada a la cena de Navidad. Dijéramos por ahí, no está invitada a la cena del Señor. Me preguntaban de cuál Señor no está invitada. Pues no está invitada a la cena del Señor ni de Dios ni del presidente Donald Trump. Por tanto, bueno, pues podríamos considerar este gesto, este acercamiento, que es la primera vez que se da, como el visto bueno del presidente Donald J. Trump, el visto bueno a la candidatura presidencial de Salinas Pliego, ya que expresó que Salinas Pliego también ha expresado que no cree en la ideología de género, y Trump ha estado favoreciendo en todo el continente a empresarios que ahora se involucran en la política y que tienen una forma de ver el negocio, el Estado, la libre empresa, de la misma forma o del mismo enfoque que el presidente Trump, o muy afín a la forma de verlo en Estados Unidos.
Bueno, pues una recomendación del doctor Abascal es que revisemos las publicaciones de Puertas Abiertas. Es un grupo que se dedica a presentar informes y a hacer activismo en garantía de las libertades y derechos de los cristianos en el mundo. En México, Puertas Abiertas compartió parte de la historia de Alicia, una niña de 12 años que fue perseguida junto con otras familias cristianas en una comunidad indígena, una comunidad que ejerció discriminación contra ellas por ser cristianas. Les prohibieron el acceso a la electricidad, el agua, y también les quitaron las tierras que cultivan. Las comunidades indígenas también pueden tener acciones de discriminación y racismo. Presenta también un informe de cómo son los cristianos obligados a realizar rituales de lealtad en la dictadura comunista de Corea del Norte, el país que más persigue a los católicos. Los talibanes en Afganistán revisan los celulares de los ciudadanos afganos para encontrar aplicaciones de la Sagrada Biblia, y si las tienen son severamente castigados. Bueno, y esto también está muy fuerte. El día de hoy pues se sigue tratando de llevar mucho la atención al caso Jeffrey Epstein. Evidentemente hay personas que quieren canalizar o utilizar el caso Epstein para tratar de atacar y desprestigiar al presidente Donald Trump. Sin embargo, pues estas desclasificaciones han salido en detrimento del mismo Partido Demócrata, debido a las fuertes relaciones que tenía Jeffrey Epstein con la familia Clinton y con empresarios que eran los principales donantes del Partido Demócrata. Hay que recordar que de las cosas que ha filtrado Elon Musk y el presidente Donald Trump, pues fue que se decía, ¿no?, que el Partido Demócrata en las candidaturas presidenciales de Obama, de Hillary Clinton, pues se decía que se mantenía únicamente con sus donantes, ¿no? Y tú, cuando piensas en los donantes del Partido Demócrata, pues piensas en muchos ciudadanos que están dando dólares al Partido Demócrata y que por eso tenían una enorme cantidad de recursos. Pues la realidad de las cosas es que se descubrió que prácticamente los donantes del Partido Demócrata eran multimillonarios como George Soros, Bill Gates, Pierre Omidyar, Ray Hoffman, y serían esos los principales. No sé si ellos a su vez serían como, por ejemplo, agentes incluso hasta de la CIA, de la USAID o de otras organizaciones o de extranjeros, para canalizar recursos para los intereses del Partido Demócrata, que sabemos que sí, ¿no? Que Bill Gates y que George Soros no son la cúspide de la élite, sino que son un estamento muy alto, pero no el definitivo, y que podrían estar canalizando sus recursos. Eso no lo tengo yo, no lo tiene nadie, es una sospecha, es un pensamiento. Simplemente lo que sí se sabe es que los donativos venían de ellos, y que entonces se desmiente que el Partido Demócrata pues fuera un partido orgánico, que fuera un partido nutrido de una amplia variedad de donantes. Pues aquí ocurre que vemos fotografías de Jeffrey Epstein con el difunto cantante, con el rey del pop, Michael Jackson. Y lo mismo, ¿no?, que podríamos pensar, esto es, tu programa se está convirtiendo en un programa de farándula, de paparazzis. Pues no. Hay que recordar que la historia de Michael Jackson, un joven, un niño afroamericano, ya luego un hombre que tuvo un problema de la piel, o ya sea que él se haya querido blanquear la piel a ese grado, pues fue víctima de muchos abusos dentro de sectas con connotaciones satánicas, como son los Testigos de Jehová, que es una secta masónica. Sufrió abusos por parte de su padre, por parte de los miembros de la secta, y él ingresa a todo este mundo de la música, del espectáculo, abanderado por las grandes corporaciones que siempre hemos visto de carácter ocultista, ¿no? De carácter de élite, que han dominado la política en las últimas, ¿qué les digo?, en las últimas décadas.
habríamos de analizar, porque ahorita solamente son las fotos, cuál era la relación, cuál era la conexión. En la primera foto pues lo vemos con Jeffrey Epstein. Sabemos que Epstein era poderoso y influyente y se fotografiaba con muchas personas sin necesariamente tener una vinculación sexual o de negocios. En la fotografía de abajo pues vemos a Michael Jackson siendo abrazado por el expresidente Bill Clinton. Se dicen muchas cosas, ¿no? Hay testigos, por ejemplo, hay exvíctimas de control mental que han declarado ser víctimas de control mental, operaciones de manipulación y de esclavitud sexual para servir a la élite. Y nos referimos a personas como Epstein o Bill Clinton, para satisfacerlos sexualmente, para entretenerlos, para divertirlos. Generalmente son personas que tienen alguna habilidad extraordinaria para ellos. Y lo que encontramos es que hay una mujer que se llama Susan Ford que asegura haber presenciado pues esta clase de explotación de la cual habría sido víctima Michael Jackson y sus hermanos, todos sus hermanos, los que formaban parte de la agrupación Jackson 5, los 5 Jacksons. Entonces, pues estas fotos con Epstein me parecieron interesantes, sobre todo después de que se filtrara, también se filtró, pues que Epstein les escribía en la piel a las víctimas de su puño y letra, copiaba pasajes enteros de la novela pederasta Lolita de Vladimir Nabokov, que es prácticamente la obra de culto, la novela de culto de toda esta élite política, artística, intelectual, que, aunque suene extraño, una de sus principales finalidades durante todo este tiempo ha sido promover la legalización de las relaciones adultos con niños, la corrupción de menores, como su principal prioridad, como su principal eje político. ¿Por qué? Pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Desde formar las nuevas generaciones, esta idea incluso hasta socialista de cambiar todo un país en 24 años, 24 o 26 años. Tiene también obviamente connotaciones en que ellos son hedonistas, ellos son completamente, ¿cómo podremos decirlo?, sin ninguna moderación en lo que es lo que es la actividad sexual, y también, o sea, buscan que esta libertad, que ejercer no es una libertad, que ejercer este libertinaje, este abuso, no tenga consecuencias legales. La única forma de que tus pecados o tus crímenes no se vean tan graves es que todos los demás estén sucios o incluso hasta más sucios que tú. Y ellos por eso quisieran que pues todo mundo practicara esto, ¿no? Esta forma de relaciones, esta forma de contactos inapropiados con menores de edad, pues a ellos les conviene que se generalicen en toda la sociedad occidental, porque de esa forma pues ya si se les busca por un delito así, se van a otro país donde sea legal eso, y entonces ese estado incluso los encubriría. Eso son algunas de las posibles connotaciones. Otra es que, bueno, pues muchos de ellos no son de culto cristiano, ni judío, ni de un culto públicamente conocido, sino que más bien tienen cultos demoníacos donde incluso las familias o los linajes que pertenecen a sectas satánicas tienen como sacramento el abuso y la dominación sexual de los propios hijos, de la propia descendencia. Entonces sería fundamentalmente esto. En las sectas satánicas se embaraza a las mujeres para tener niños para los rituales satánicos y también de canibalismo, y esto ocurre todo el año.
muy particularmente en estas fechas de Halloween, brujas, Día de Brujas, Día de Muertos, pues eso se utiliza mucho. Entonces, bueno, pues muchas cosas que seguramente solamente se pueden insinuar, solamente se pueden vislumbrar, pero lo podemos hacer una amplia correlación con tantos hechos, los testimonios de Sarah Ruth Ashcraft, los testimonios de la mexicana Gabriela Rico Jiménez contra Carlos Slim Domit, el testimonio de William C. Combs en Canadá, que falleció en extrañas circunstancias cuando denunciaba a la reina de Inglaterra por cosas muy parecidas a la nobleza negra de Inglaterra, que sabemos que Jeffrey Epstein le ofrecía menores de edad al príncipe Andrés de York, el hermano de Carlos III, el tío de Harry y de William, los príncipes William y Harry. También encontramos testimonios evidentemente contra Steven Spielberg, contra George Lucas, que también colaboraron mucho con Michael Jackson. Michael Jackson, hay que recordar que era fanático de E.T., el extraterrestre, película famosísima y exitosa de Spielberg, que inicialmente iba a tener por protagonista a la niña de Poltergeist, que también un día vamos a hablar de ella, porque muere por una peritonitis, probablemente, mucho se ha dicho en redes sociales que producto de un abuso sexual. Tenemos el caso de otro denunciante, Isaac Kappy, que también muere en extrañas circunstancias, aparentemente se quitó la vida. No sería extraño, se dice que los controlados mentales, que las víctimas de este abuso son programadas para, en determinado caso, si se rebelan contra esto, tener irrefrenables sentimientos de quitarse la vida. Entonces todo está saliendo a la luz gracias al gobierno del presidente Donald Trump, porque él es el que está desclasificando esto, y él lo desclasifica también como una respuesta a este intento de desprestigiar lo que tenía el Partido Demócrata, de decir es que él no quiere hablar de esto porque seguramente él está plenamente coludido con todo. Hoy en día todas estas operaciones, toda esta campaña de desprestigio sabemos que es en defensa de Maduro, porque para Donald Trump lo más importante sería arrestar vivo a Nicolás Maduro y tirar precisamente de esas conexiones que tiene él con el terrorismo socialista, con la internacional, para saber bien dónde, quiénes son los implicados, quiénes son los jefes de Maduro, porque también, al igual que con Bill Gates, sabemos que él no es el líder, sabemos que recibe órdenes de fuertes, de poderosos, de estos linajes, ¿no? De estas organizaciones. ¿Quién le facilita lavar el dinero? Evidentemente la banca. A Nicolás Maduro, la banca, a lo mejor ahora equivocadamente, ¿no? Entendida como una connotación del Estado de Israel o israelí o judía, pues es un error. Vamos a analizar el punto ya más detenidamente porque actualmente hay una guerra, ¿no? Estamos viendo que se están peleando también miembros de esa misma etnia. El caso entonces es que no debemos de permitir que el presidente Donald Trump sea interrumpido en esta obra que ha emprendido contra el narcotráfico, contra el terrorismo de Nicolás Maduro. Parte del error del juicio que lleva a las personas a decir que Israel tiene que desaparecer y que Israel esto y lo otro, no se confundan. Parece ser que se ha creído que el poder del Estado de Israel es como algo así como ilimitado, como que es el eje detrás de todo, como los que mueven todos los hilos, y lo que se ha descubierto es que Nicolás Maduro habría desviado más de $7,000 millones, casi $8,000 millones a Irán para que produjera en 3 bases armas de destrucción masiva, con una finalidad de amenazar o de poner en riesgo la estabilidad de toda esa región, totalmente contra el Estado de Israel. Por lo cual, hoy insistir solapadamente en que el único problema o que la amenaza de todo el mundo sería el Estado de Israel es un absurdo.
lo que hemos visto es que Maduro dispone del dinero de todas las drogas, del narcotráfico, del petróleo que trafica ilegalmente, que le roba a Venezuela. Es un país inmensamente rico, Venezuela, para poder pues hacer toda esta clase de operaciones. Probablemente también había una complicidad entre los gobiernos demócratas. Obama, Biden se negaban a atender el problema de las armas de destrucción masiva de Irán que estaba fabricando, a pesar de las muchas y reiteradas denuncias del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que si en algo se estima su capacidad de espionaje e inteligencia, del Mossad sabían perfectamente que tenían estas armas. Y parece ser que Biden y Obama estaban dispuestos a dejar que esa potencia islámica tuviera esas armas, ese poderío nuclear, que debía de servirle incluso en alguna ocasión, incluso probablemente, si no para amenazar a toda la región, que yo creo que sí lo pueden hacer porque ahí tienen misiles hipersónicos, probablemente lo que se buscaba era chantajear al mundo, incluso con autoinmolarse, o sea, con dañar sus propias poblaciones con tales artefactos. Vemos entonces que el mundo no es como lo habían creído muchas veces, como se había sostenido por autores que ciertamente tuvieron mucho valor, mucho peso. Los autores del revisionismo, yo no creo que sean malos sus libros, creo que citan una amplia variedad de fuentes que podemos interesarnos, pero sí la crítica a los autores revisionistas de su veneración a Hitler, que me parece muy lamentable, y también que han creado una especie de mitología a partir de la cual el único problema del mundo, o el problema del mundo, sería el Estado de Israel. No es una posición realista a la luz de los vicios del narcotráfico, del narcoterrorismo, de la internacional socialista, del Islam, que sigue siendo la mayor amenaza contra Europa, América, Occidente, México. Atenta contra todas nuestras libertades, la civilización como la conocemos. Y tienen el apoyo de las ONGs que anteriormente se decía de una forma muy simplista, son sionistas. Mire, no son sionistas. Esas ONGs financiadas por George Soros dicen que el Islam tiene razón en que Israel no puede existir y que los judíos no tienen derecho a existir, ni a vivir, ni a tener un país. Si la región quedara nuevamente controlada totalmente por el Islam, lo más seguro es que hicieran un bloqueo de ese importante paso marítimo del comercio occidental, lo cual dispararía los costos de todo lo que pudiera ser el comercio. Y además con el gran poder que comenzarían a tener por controlar la región. Israel evidentemente es una zona de influencia de Estados Unidos y seguirá siendo importante precisamente como un dique para frenar el avance del Islam. Entonces tenemos que ver las cosas desde esta perspectiva más fría y entender cuál es el problema, el enorme problema que ha constituido Maduro, financiando toda esta dominación islámica, de destrucción islámica de Occidente. Hay incluso datos milenarios que podremos analizar más adelante sobre cuál es el origen, por ejemplo, del ídolo de la masonería, conocido como el Baphomet, pues es el mismo Mahoma. Como Mahoma era un alquimista que llegó a creer en la superstición de una piedra negra, el nigredo, como una especie de ídolo que absorbió los pecados y que le habría dado el arcángel Gabriel a Abraham, cuando eso no viene en ninguna parte de la Sagrada Escritura. En las escrituras judías o cristianas no hay nada parecido. Sé que es complicado el asunto, simplemente estoy tratando de introducirlos, de acercarlos para entender cómo es que hemos llegado a esta conclusión de que la izquierda es tan manipuladora, ha logrado lavar el cerebro incluso a personas que se ostentan como católicas, que se ostentan como cristianas,
precisamente explotando el mito del omnipotente Estado de Israel. Y cuando se piensa inadecuadamente que Israel es el centro neurálgico de todo el mal, que es un pensamiento hasta hitleriano, hasta propio del nazismo, se puede llegar a omitir de forma cruel, de forma despreciable, lo que nos está pasando, por ejemplo, a nosotros en México. A manos del narcotráfico socialista de Maduro, este fin de semana asesinaron a 144 personas según los datos oficiales de este mismo régimen que los maquilla. Hay bloqueos, hay asesinatos, se encuentran cuerpos, fosas clandestinas ahí junto al estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Ahí encontraron más de 460 bolsas con cadáveres humanos descuartizados. Ahí en Puebla también encontraron un voladero con varios cadáveres. Las fosas clandestinas del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Los bloqueos, las masacres, los incendios, las balaceras en Sinaloa. Y luego pareciera que la gente se le va y quieren hablarnos de Israel como la gran amenaza. Y ya de hecho los neonazis de Estados Unidos, como Nick Fuentes, se están organizando para anular votos para Donald Trump, para el candidato de Donald Trump, porque dicen que su movimiento, el Make America Great Again, es un movimiento que es de Israel. Quieren descalificarlo así, y entonces ¿qué? Quieren anular los votos que deberían de ir para el Partido Republicano, para el candidato presidencial de Trump dentro de unos años, y favorecer que el retorno de los demócratas, porque realmente con esas acciones lo único que pueden hacer es favorecer el retorno de los demócratas. Entonces, detrás de todo esto, como ya vimos también que Maduro ha financiado a grupos extremistas como Black Lives Matter, la vida de los negros importa, Black Lives Matter, que es un grupo extremadamente violento al que le dio por lo menos $20 millones. Ha sobornado o intentado sobornar a congresistas de Estados Unidos para que le hagan un juicio político a Donald Trump. Ha financiado caravanas migrantes violentas, ha tratado de introducir a sus criminales del cártel Tren de Aragua en ese país. Entonces son una infinidad de hechos, pero todo confluye a que Maduro es el capo criminal más importante de los últimos tiempos. Es el líder criminal. En Venezuela ya no existe una diferencia entre las organizaciones del crimen organizado y el gobierno. Es lo mismo. Entonces, una persona racionalmente no debe distraerse pensando cosas del Estado de Israel cuando tienes el enemigo en Venezuela, el enemigo que más te hace daño, el que te ha quitado tus derechos y libertades, está en Venezuela, interfiriendo en tu país, no solamente en Venezuela, sino está interfiriendo en toda la región. La imposición de Gustavo Petro fue un éxito de la narcopolítica de Nicolás Maduro. Ahora, afortunadamente, con el poder de Estados Unidos, el presidente Trump frenó el fraude electoral en Honduras, frenó un fraude electoral en Bolivia, frenó un fraude electoral también en Argentina, que recordemos que el diabólico Eduardo Verástegui, de la mafia de Carlos Slim, estaba tratando de hacer ganar a Cristina Kirchner. Por cierto que a Cristina ya salió del hospital, tuvo un dolor abdominal y la operaron. No tengo más detalles en este momento, pero pues estaba enferma del estómago, o a lo mejor se está fingiendo enferma para no ir a prisión, porque ahorita está en prisión no domiciliaria porque tiene muchos delitos de corrupción. Como sea, ya me di cuenta que la narrativa esta de antijudía, la narrativa antijudía, y por antijudía dicen algunos antisionistas, va a estar siendo explotada por muchos de la élite
masónica, como en su momento lo hizo el Illuminati Henry Ford. ¿Quién fue el que difundió los protocolos de los sabios de Sion? Pues Henry Ford. ¿Quién fue el que escribió El Judío Internacional? Los empleados de Henry Ford para su periódico The Airborne Independent o algo así. En una serie de artículos en los que se dedicaba a presentar al judío común, al judío X, como parte de una enorme conspiración. Cuando puede ser una persona tan desinformada como un católico promedio, un judío. Entonces, hay que razonar todo esto de una forma, desde una perspectiva más fría, más objetiva, más calculada, y darnos cuenta que las narrativas de los medios de izquierda le han comido el coco, le han comido el cerebro mucho a las personas, al punto de confundir las cosas. No es normal que de pronto un tal Eduardo Verástegui dice que se ha vuelto un convencido antijudío, un convencido antisionista. ¿Cómo es posible? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que toda la mafia mediática de Soros, que antes se creían totalmente pro-Israel, hoy están exigiendo la desaparición del Estado de Israel? Todas esas agencias de noticias, todos esos medios que financiaba la USAID, que obedecen al mando Rothschild, o vamos a decir a la élite masónica, ¿cómo es posible que ahora se han vuelto totalmente contrarios a Israel? Pues porque tiene que ver con esto que les estoy comentando, una lucha de facciones, en la cual hay una facción que nos puede ser aliada o favorable dentro del Estado de Israel, y una que es totalmente contraria, que es la que representa a George Soros, que es la que representa a Morena, que es la que representa a Nicolás Maduro. Espero que puedan entenderlo todo esto. Todos pueden entender esto porque... Y se lo reitero a todos los que estén interesados. Tú has visto a los colectivos LGBT desfilar con la bandera terrorista palestina, o sea, a favor del Islam, que los mataría el Islam, y aún así desfilan. A las feministas queriendo la islamización de Europa porque dicen: queremos acabar con el cristianismo, con el machismo cristiano. El machismo islámico está bien, pero no el cristiano, o lo que sea que ellos llamen que es machismo. Encontramos muchas organizaciones de extrema izquierda, socialistas, LGBT, feministas, que están apoyando la islamización de Europa y Estados Unidos porque evidentemente tienen esa connotación. Tienen esa conexión con Soros, y entonces a estas alturas ni hablar también, ¿no? Es un combo de todo. Fíjense, es un combo de todo. Son del cambio climático, fanáticos, porque con eso van a garantizar que se escaseen los alimentos. El control de las aguas para que nadie tenga agua, como lo que está intentando Sheinbaum. Son partidarios de la degradación sexual, los colectivos LGBT. Son también creyentes del indigenismo o de la brujería prehispánica, de los pueblos aborígenes, supersticiones. Impulsan la ideología de género, corrupción sexual de menores en las escuelas con la nueva escuela mexicana. Tienen esta fuertísima connotación de apoyar las migraciones irrestrictas, o sea, las invasiones de culturas que no son nocivas, que no son totalmente contrarias, como es el Islam, a Occidente. Son 5 puntos, ahí tan solo llevo 5 puntos para comprender. Y todo lo tienen. Son totalmente anti-Israel. ¿Por qué tienen todas estas características y sumada a la anti-Israel? Bueno, pues precisamente porque ellos quieren tener el control de toda la región. Poco les importa si hay judíos o no, porque pues en esos países siempre hubo judíos. Pero lo que ellos quieren es que no exista un país
con ejército, con armas, que se le pueda oponer a la dominación islámica en toda esa región. Ahí no hay un Estado cristiano, lo más cercano o el aliado que tiene Estados Unidos, pues es el Estado de Israel, y es una zona de influencia que es crucial para el comercio internacional y para todos los proyectos económicos y comerciales de Estados Unidos. Todos los proyectos industriales dependen también de muchas de las materias primas que pasan por los barcos cargueros, los transatlánticos que pasan por ahí y que se han visto atacados por terroristas, como es el caso de los, ¿cómo se les conoce? Los hutíes del Yemen, por ejemplo, que quieren todos ellos tener el control de la región para precisamente chantajear al mundo, y querían tener armas de destrucción masiva para amenazar a las poblaciones de Israel y que se retiraran de esa región y poder ellos seguir dominando, regentando toda esa zona. Que hay que recordar, si no lo saben, que étnicamente pues tú no podrías distinguir entre un judío y un árabe libanés, ¿no? Son muy parecidos porque en realidad tienen un origen común, los pueblos semitas. Y muchos de esos pueblos semitas tenían adoración o practicaban cultos demoníacos, y probablemente secretamente muchos de ellos lo siguen teniendo. Entonces el asunto obviamente es muy distinto seguramente a como te lo han expuesto los autores revisionistas, que, como insisto, tienen su mérito. Nunca he estado a favor de que censuren sus libros. Yo los leí todos, yo los tengo todos, por cierto, o en su mayoría casi todos, pero siempre he notado esa grande omisión de denunciar a los nexos de Hitler con los Krupp, con los Morgan, con Rockefeller, con DuPont, con Warburg, que fueron los que lo llevaron prácticamente al poder, Entonces hay que tener eso en perspectiva. No dejes que te coma el coco Nicolás Maduro. Él es realmente el problema para nosotros, para la región. Israel está a miles de kilómetros. Los palestinos son enemigos jurados por ser islámicos de nosotros. O sea, para ellos el mejor cristiano es el cristiano sin vida. Y por tanto, pues, imagínate qué ilógico es ver a gente cristiana abogando por el terrorismo islámico, por la vida de los que nos cortarían la cabeza con una cimitarra sin el menor remordimiento porque somos infieles a sus ojos, a su vista. Vamos a continuar. Pero antes vamos a un anuncio y regresamos. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y Apaseo el Grande. Últimas casas. No te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo. Es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Sin lugar a dudas, esto que estoy haciendo es, podría considerarlo hasta innovador, porque la mayoría de las personas se acogen a narrativas o se adhieren a narrativas en las cuales son tan simplistas como tener una
pues una visión totalmente parcializada a alguno de los dos bandos en disputa. Nosotros tenemos que manejar la perspectiva de nuestra región. Nosotros somos hispanos, yo soy mexicano, seguramente tú si me escuchas, más comúnmente me escuchan latinoamericanos o españoles, tener en perspectiva que tu mayor mal, el sujeto que más te está perjudicando es Nicolás Maduro, no el Estado de Israel. Si eres norteamericano, hispano-norteamericano, también el que te está perjudicando es el narcodictador Nicolás Maduro, no el Estado de Israel. Si tuvieras que generar un orden de prioridades, pues sería ese el primero, ¿no? Nicolás Maduro. Y sobre todo, ponte tú a pensar cómo magnificando, exagerando al Estado de Israel, se intenta ocultar las cosas que ha hecho tan graves Maduro en toda la región. Vamos entonces a continuar. Bueno, pues aparecen muchos de largo tiempo, ¿no? Haciendo señas, teniendo conductas extrañas. Incluso es complicado explicar lo que es el control mental, la esclavitud sexual que ejercería la élite para su propia satisfacción. Ellos no ven la sexualidad de una forma normal. He comentado en reiteradas ocasiones que un 3 de agosto del año 2009, Gabriela Rico Jiménez acusó de crímenes horribles a Carlos Slim Domit, que ahora es el principal líder del Consejo Coordinador Empresarial de Claudia Sheinbaum, presidente bruja, no hay otra forma de llamarla, presidente que practica, sí, brujería, sí, ocultismo, públicamente lo ha hecho. Y pues esta clase de sectas, aunque con todas sus variantes, mantienen ciertos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, retomo algunas fotografías del famosísimo actor Macaulay Culkin, pues quien después de unos años empezó a hacer fotografías XXX, siendo todavía menor de edad, en la década del 2000, principios del 2000, y recientemente pues haciendo elementos que parecen tener elementos totalmente satánicos, el Bafoboni, el Baphomet conejo, presentando y haciendo la señal de los cuernos, vendiendo camisetas incluso con el pentagrama invertido de la secta de Satán. El actor de Mi Pobre Angelito, que en la segunda parte, en la segunda película, hace un breve cameo, el ahora presidente Donald Trump en el Hotel Plaza de Nueva York, es otra de las estrellas infantiles de Hollywood que al crecer hace raros chistes de satanismo, pizzas, que ustedes saben que fue censuradísimo cuando se empezaron a filtrar unos correos sobre pizzas, hablando de Hillary Clinton, travestismo y el Club 33 de Disney. O sea, si se pensaba que los sobrevivientes de control mental que han denunciado esto y han sido baneados de las redes, pues aquí está. No es una persona poco conocida. Si atendemos a que es un actor, Macaulay Culkin, que muy influyente y que haciendo cosas escandalosas puede hacer peligrar su carrera, pues entendemos que no es que él realmente cree en esto, realmente abandera esto, porque si no, pues no lo haría para perjudicar su imagen, sobre todo cuando su carrera floreció en un cine que se consideraba conservador, un cine que se consideraba hasta como familiar. ¿Cuál es el mensaje de Mi Pobre Angelito? No, pues la Navidad se pasa bien en familia, el valor de la familia y cosas así que son muy conservadoras, super cursis a lo mejor para algunos duros, para algunos crueles, pero muy dada al público conservador cristiano norteamericano. Y que esta estrella se haya degradado así, pues nos refleja a qué clase de abusos estaba expuesto dentro de Hollywood. De hecho, así lo denunció Isaac Capi. Isaac Capi, recordemos que dirige una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter antes de ser censurada, borrada, incluso con este actor, Macaulay, porque dijo que conocía que de niño lo drogaban y abusaban de él, y que era buen momento para que lo revelara, pero pues no quiso hacer nada de eso.
Isaac Capi refiere como una persona nefasta, como una persona perversa a Matt Cohen. Dice Matt Cohen en la página de Orejas de Conejo, que es una página oficial de Macaulay Culkin, dice que las recetas para triunfar pues son invocar a Lucifer. Dice, piensa en una frase clave, un mantra, por así decirlo, algo a lo que puedes recurrir a lo largo del día y que te mantenga en equilibrio y en tu camino espiritual. Por ejemplo, yo suelo repetir Lucy, ya saben cuál, Lucifuge Ro Focale. Lucifer Rockefeller, no sé, podría sonar así la pronunciación en inglés. Ahora, llévate al lugar de fantasía en tu mente y conmigo repite la siguiente frase en voz alta. Luz y el maestro en mí reconocen el vacío y la mestiza o la mezcla que hay en ti. Agios, Baphomet, Namaste. O sea, esto es una alabanza al demonio conocido como Baphomet, porque Agios en griego es precisamente el santo o el sagrado, el santísimo Baphomet, así le está diciendo Agios Baphomet. El mismo Baphomet que era adorado en la secta de los caballeros templarios, que fueron perseguidos por la Santa Inquisición, por la Santa Iglesia Católica. Véase en mi canal cómo he compartido la encíclica Vos in Excelso, que es un resumen de lo que se les encontró a los templarios. Dice, antes de morir en extrañas circunstancias, el actor Isaac Capi le pidió a través de Twitter a Macaulay Culkin que denunciara a los que lo drogaban y violaban desde que era niño en Hollywood, y él no quiso. Uno de ellos sería Seth Green. Simplemente ignoró sus mensajes como si Capi no hubiera dicho nada. Por último, la página dice, y ahora para sellar nuestro ejercicio, nosotros como legión, que esto evidentemente es referencia al pasaje de la Biblia en que un hombre es exorcizado por Cristo y tenía muchos demonios, y estos demonios se hacían llamar legión porque eran muchos. Antes que nosotros debemos demostrar que somos dignos ante sus grandes ojos, sus monstruosos, ardientes y omniscientes ojos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué criatura infernal, desde luego, tiene monstruosos, ardientes y omniscientes ojos? O sea, quiere decir que lo ve todo. Aquí también obviamente tengo un recorte del periódico, de la publicación que hizo Isaac Capi, relatando lo que le pasó cuando intentó escribir estas historias. Él intentó publicarlas, todo lo que él conocía sobre los delitos de Steven Spielberg, de George Lucas, de pues mucha gente del cine, ¿no? Incluso del DJ Steve Aoki, que ahora está ligado a la hipersexualizada, a la pornográfica Dana Paola, estrella infantil de Televisa, recordada por muchos, que la recordamos porque somos más o menos de esa generación. Isaac Capi pues refiere varias cosas en este texto, ¿no? Pues que Matt Cohen es un desgraciado, es un ser del mal, que Jarbo eliminó su cuenta, dice que la habría eliminado para que el DJ Steve Aoki no se viera su conexión con él. Ahora Steve Aoki tiene una fuerte colaboración con esta cantante hipersexualizada, lésbica, además ahora Dana Paola. Dice aquí Isaac Capi, otros de los abusadores de niños conforman esta red, serían Dan Harmon, el director de cine James Gunn, Steven Spielberg, entre otros. Bueno, Steve Aoki no es desconocido que pues en sus conciertos y en lo que sea que él hace siempre tiene una amplia variedad de símbolos masónicos. Cuando asistió a varios eventos en México, lo hacía invitado por el gobernador de origen judío árabe, Omar Fayad. Qué curioso, ¿no? Judío árabe Omar Fayad, que el partido narcotraficante Morena lo nombra embajador de México en Noruega, que tiene por esposa a una actriz de Televisa llamada Victoria Rufo, etc. El caso de Alice y Mylène Famé
cantantes francesas, no sé si ahora sean conocidas, supongo que ha ido en declive también su fama, que cantaban frases del libro de Vladimir Nabokov, y su vinculación fue directa con Madonna, de la Fundación Rising Malawi, fundación acusada de tráfico ilegal de menores, junto con la Fundación Clinton, socios de la Fundación Carlos Slim. La mejor dominación es la que no se siente, la que parece ser tu voluntad, porque es divertido, bello, atractivo y seductor. Pues todo lo que es pues esta forma erótica de presentar a las chicas, las lolitas. La Isla Lolita quizás sea la misma de Epstein, la Isla Bonita, tema musical de Madonna desde los 80s, aunque hay testigos que también refieren de islas que eran paraísos sexuales de militares, según presididas por Henry Kissinger. Kissinger infinitamente más poderoso y por encima de Epstein, porque era un personaje de la seguridad de los Estados Unidos, de la seguridad nacional de Estados Unidos, como secretario de Estado. El cargo de secretario de Estado que hoy ocupa dignamente el secretario Marco Rubio, que no tiene nada que ver con Kissinger. Contrario a lo que muchos pensarían, y esto es lo más interesante, contrario a lo que muchos pensarían, Kissinger era odiado por muchos judíos sionistas. ¿No lo sabías? Para los judíos sionistas, Kissinger habría participado en el asesinato de un importante líder de su causa política, que es que el Estado de Israel siga existiendo como hogar nacional de los judíos. Vamos a hablar de eso más adelante. Ya lo había hecho en otra ocasión cuando hablé de la lucha entre los judíos franquistas y los rabinos. ¿Cómo puede ser malo algo que da tanto placer, tanta belleza? Precisamente así es corromper, un lugar donde caen perlas, diamantes y oro como si fueran cáscaras de cacahuates. La canción Moa Lolita pues está hecha con recortes de la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, la misma que llevó al cine una adaptación Stanley Kubrick, que representa el control mental o la manipulación mental en su película La Naranja Mecánica. Cuando sueño con lobos es Lola la que sangra, nos habla de una personalidad dividida. Hace poco leía que Mylène Farmer tiene conexiones directas con los Rothschild. Son un gran cártel mundial que busca la legalización del abuso infantil. Demócratas filtran algunos documentos de Epstein pensando que con ello perjudicarían al presidente Trump. Bueno, pues en algunas de estas imágenes aparece que les escribía en la piel a las mujeres frases copiadas textualmente de la novela Lolita de Vladimir Nabokov. Otros que estarían metidos en esto, pues es que es una amplia variedad, ¿no? Alejandro Jodorowsky, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Madonna, Felix Salten, Walter Elias Disney, Steven Spielberg, George Lucas, Tom Hanks. Es una lista interminable de personajes. Elton John, este señor Kevin Spacey, o evidentemente Jeffrey Epstein, la nobleza negra de Inglaterra. O sea, es una lista verdaderamente avasalladora por su poder, por su influencia, porque han sido tan celebrados, tan festejados, tan reconocidos, tan ovacionados, tan honrados con distinción por el público. Ahora me he puesto a pensar por qué, de dónde los conocemos, de dónde conocemos a casi 300 personalidades con esto. Bueno, pues porque han sido hegemónicas probablemente y porque yo soy muy observador. Eso es una virtud que yo me puedo autorreconocer, que soy demasiado observador. Pero aunque pareciera que con impunidad han logrado librar todo esto porque han llegado a viejos y no se han retractado de absolutamente nada, todo se paga. Recordemos lo que recientemente le pasó a Rob Reiner, el director de Stand By Me, que sabemos que todo fue sexo sin sentido con los menores de edad que participaron en la película Stand By Me. Ahora ya se sabe eso. Busca aquí también pues videos sobre lo que ocurrió con Rob Reiner, que aparentemente lo degolló su propio hijo Nick Reiner junto con su madre. O sea, a su madre también la degolló. Todo esto es simplemente una manifestación de cuando las víctimas
molestas, hartas del abuso probablemente, arremeten contra pues los que les hicieron todo esto. Estos temas obviamente que dan para mucho más, porque ¿cuál es entonces la conexión de Maduro en todo esto? Maduro está inmerso también en todo esto. Fíjese cómo es de manipuladora la izquierda, que mientras te hablan de Donald Trump con Jeffrey Epstein, porque hay algunas fotografías ahí de algunos eventos que eran por ahí del 92, del 93, o sea, hace ya muchos años, hace ya algunos años, hace ya décadas, no te ponen las fotografías de Jeffrey Epstein con Fidel Castro, por ejemplo, y que Fidel Castro prostituía a niñas para pederastas como Diego Armando Maradona. Porque como Diego Armando Maradona y Ernesto el Che Guevara son personalidades del comunismo, son ídolos del comunismo, pues no te cuentan nada de eso. Como seguramente a ti jamás te han contado que Fidel Castro asesinó 100,000 personas en Angola en 1977. Las asesinó porque eran otra facción comunista que se oponían a su poder, al poder de uno de sus aliados. Y él envió toda la herramienta, las armas que le había dado la Unión Soviética para con misiles Katyushka asesinar 100,000 personas. Los cuerpos fueron despedazados, volaban, hechos pedazos por todas partes, contra poblaciones civil, contra una población civil. Todo esto obviamente se borra, los medios corruptos no lo cuentan porque están fuertemente sobornados por la izquierda, porque ya sea que los directivos también van a la isla de Cuba a violar niños y los tienen a todos agarrados, de donde te conté. Por eso es que no cuentan las cosas. ¿Por qué te ponen tanto las fotografías de Jeffrey Epstein las agencias de noticias corruptas con Donald Trump y no te presentan las fotografías y no nos dan ninguna explicación de las fotografías que hay de Jeffrey Epstein con Fidel Castro? Que de Fidel Castro sí tenemos todo bien conocido que prostituye niños. Es el turismo sexual el que más le deja dólares a la familia Castro en Cuba. Yo lo que les diría a todos ustedes que escuchan mi programa y también a los colegas que también hacen contenidos digitales, pues que nos demos vuelo con esto. ¿Quieren los demócratas hablar del caso Epstein? Pues vamos a hablar del caso Epstein con los Clinton. Y si los chavistas, los comunistas, los desgraciados que son pervertidores de la infancia, ahora son prostitutas que nos quieren venir a hablar de moralidad y de religión, que se quieren espantar de un chiste picante del presidente Trump hace muchos años, recordarles a los pervertidos como el expresidente Biden, que él en pleno domingo de Pascua estaba encantado de tocarle los pechos a un travesti, que se estaba ahí frotando ahí, en plena Casa Blanca, en el jardín de la Casa Blanca. ¿Quieren que hablemos de Epstein? A ver esta fotografía en que está el pederasta Jeffrey Epstein, dedicado a prostituir niñas con gente de la élite, con el pederasta Fidel Castro, dedicado a prostituir niñas cubanas, ahí en la isla con personas como Diego Armando Maradona. Acá está Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana, porque esta fotografía, estos recuerdos, estas fotografías son precisamente de un empresario llamado Andrés Pastrana y aparece aquí Fidel Castro. De hecho, estas fotografías son del año 2003, coincide exactamente con las denuncias, por ejemplo, de Gabriela Rico Jiménez, que apenas 2 años antes decía, en julio del año 2001, había comenzado su horror, cuando era una niña de 12 años, había comenzado su horror del abuso sexual y de estos eventos satánicos en los que había participado Carlos Slim Domit, que es parte del Foro Económico Mundial, que ya sabemos todas las cosas tan horribles que ha hecho el Foro Económico Mundial en destrucción de nuestros derechos de salud y libertad médica. A ver, o sea, ¿qué explicación tiene esto de Fidel Castro con Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein no era un representante del capitalismo opresor,
¿Por qué un dictador comunista como Fidel Castro aparece en fotografías con David Rockefeller y en esta con Jeffrey Epstein? Hay muchas fotografías aquí. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell recibiendo la bendición de Juan Pablo II. Yo creo que, fíjense nada más cómo se le quedan viendo para burlarse de él. Fotos con los Clinton, dice, filtran fotografías inéditas del dictador Fidel Castro junto con el pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Por qué esto no ha llamado la atención de los medios? O sea, ¿por qué esto no es relevante para la prensa internacional? Porque lo único que les interesa pues es estarse centrando en desprestigiar a Donald Trump. Una imagen nunca antes vista del fallecido dictador cubano Fidel Castro Ruz posando junto al empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein fue revelada el martes por el periódico The New York Times, desatando una oleada de interrogantes sobre la naturaleza de su relación, la relación entre ambos. La fotografía, enmarcada y colocada entre otros retratos de personalidades en la residencia de Epstein en Manhattan, fue parte de una amplia investigación periodística y ofrece una mirada al interior del lujoso y perturbador entorno en el que vivía el magnate acusado de tráfico sexual de menores y otros delitos graves. Según el diario estadounidense, la imagen estaba acompañada de otras fotografías inéditas donde Epstein aparece sonriente junto a figuras de gran relevancia internacional como la de Juan Pablo II, Mick Jagger, que es satanista, Elon Musk, Donald Trump, Bill Clinton y Fidel Castro. Allí estaba el señor Epstein sonriendo junto al Papa Juan Pablo II, que obviamente el Papa Juan Pablo II no tenía forma de saber quién era este sujeto. Mick Jagger, de la banda The Rolling Stones, fuertemente vinculados al linaje Illuminati de los Pearson, Elon Musk y Fidel Castro, señalan una fuente de The New York Times. Lee la noticia completa en nuestro portal de América TV. América TV es un medio que yo sigo porque ellos tienen muchos detalles de los crímenes que cometió Fidel Castro en todo el mundo y que no te los va a dar pues los medios de comunicación que se dejan vender, se dejan comprar por la dictadura de Cuba, porque la dictadura de Cuba tiene tantas conexiones criminales que obviamente le da miedo a muchos medios hablar de ellos. Ellos son los más poderosos y adinerados criminales, es la mafia más poderosa. Si tú te preguntabas quién desplazó a la mafia judía italiana de los Estados Unidos, pues fueron precisamente la mafia de Fidel Castro, que dirigen todo el negocio de la droga en toda Iberoamérica. Bueno, pues tenemos ya momento para cerrar. Simplemente un resumen de estas fotografías. El resumen que nos da es el siguiente. Jeffrey Epstein viajó a Cuba por invitación personal de Fidel Castro, según confirmó el expresidente colombiano y empresario Andrés Pastrana, quien lo acompañó en el viaje. Recientemente se han revelado fotografías de Epstein con Fidel Castro encontradas en la mansión del magnate en Manhattan. El viaje se realizó en el mes de marzo del año 2003. Jeffrey Epstein junto con Andrés Pastrana volaron en un avión privado con Epstein, conocido como el Express Lolita, precisamente recibe su nombre del libro de Vladimir Nabokov, a Nassau, Bahamas, para luego transferirse a La Habana, Cuba. Pastrana ha declarado que el destino final era una reunión con Fidel Castro y que él permaneció en la isla mientras Epstein se fue 1 o 2 días después. El viaje de Epstein a Cuba probablemente fue ilegal bajo las leyes de embargo de Estados Unidos en ese momento, por lo que no apareció en los registros de vuelo públicos, ¿no? Pues fascinante para la élite pederasta que no aparezca en los registros en la bitácora de vuelos. Acuérdense lo que dice la canción de Madonna, ¿no? La isla de San Pedro, una isla privada en el Caribe, sin las leyes internacionales y nadie que se interponga en lo que quieran hacer en la isla, con quien sea.
La invitación, Pastrana afirmó que el viaje a Cuba fue por invitación de Fidel Castro. Entre los objetos incautados por el FBI en la residencia Epstein se encontraron fotografías enmarcadas con títulos con figuras públicas como Fidel Castro, Juan Pablo II, Bill Clinton, Donald Trump. Esas fotos forman parte de la investigación revelada por The New York Times 2020, en agosto del año 2025. En este contexto, la visita ocurrió un día después de que el régimen cubano realizara una redada masiva y un arresto de 75 disidentes. O sea, me refiero a personas que no apoyan la dictadura, personas cubanos que querían la libertad para su país, un evento conocido como la Primavera Negra. En ese momento Epstein no enfrentaba cargos públicos por por abuso sexual, o sea, como que intentan justificar a Fidel Castro en Palm Beach, Florida, que comenzó en el año 2005. O sea, si a Epstein lo que le gustaba era violar niñas, prostituir niñas, ¿por qué fue con Fidel Castro? ¿Solamente para tomarse la foto y ver qué hermoso es el dictador? Pues no. Especulaciones. No hay pruebas concretas, dice documentos judiciales públicos, de que Castro estuviera involucrado en crímenes sexuales. Justificación de la izquierda. Sin embargo, la existencia de las fotos y el testimonio del expresidente Pastrana confirman una conexión y han dado lugar a especulaciones sobre la naturaleza exacta de la relación entre Epstein y la isla. La relación entre Fidel Castro y Epstein se limita a la confirmación de este viaje. Bueno, no de este viaje, sino de las fotografías por las cuales Andrés Pastrana, que por cierto tenía mucho temor de que le fueran a hacer algo, que lo fueran a procesar, pues él tiene que decir: no hubo nada raro en nuestro viaje, solamente fuimos a ver a Fidel Castro. O sea, fuiste a ver a un asesino y ladrón, al asesino de 100,000 personas en Angola en 1977, y es como cualquier tour turístico, ¿no? Seguramente como cualquier otra cosa. Es como ir al Vaticano y tomarte una foto con el Papa. Vean hasta dónde llega la locura de estos perversos que piensan que de esta forma nos van a desarmar. Pues nada, esto es todo por el momento. Gracias por haber escuchado este programa. Y les digo, algunas veces hay temas que son mucho más relevantes, ¿no? Nuestros temas, que pues la nota común, y que ante todo esto pues es intrascendente, ¿no? Lo que haga Citlali Hernández, lo que declare el anarcopresidente, que hoy volvió a hablar a favor del Mayo Zambada, diciendo que la violencia es porque detuvieron al Mayo Zambada, que para qué lo detienen. Esa clase de cosas yo sé que ya te aburrieron. A mí me aburre hablar de eso, y mejor voy a hablar de los temas que realmente importan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este video, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta la próxima.